Al ingeniero Guido Alberto Chiriboga Haidt, asambleísta. ¿Cómo le va a usted? Muy buenos días. ¿Dónde se encuentra? ¿Está en Quito, en Guayaquil? Buen día, en Guayaquil ahora, en San Borondón. Correcto, porque la convocatoria para la asamblea es el día miércoles. Para el pleno, sí, este miércoles. Este miércoles. Bueno, los últimos acontecimientos que ha vivido la Asamblea Nacional y el país, esta no convocatoria de parte de la señora Guadalupe Llori, en fin, ha traído sin duda alguna esta controversia, estas asperezas al interior de la Asamblea. ¿Qué posición tiene el grupo de ustedes, de Creo, con la señora Llori y lo que está pasando? Bueno, no nos equivocamos y nuestro presidente Guillermo Lasso fue claro cuando dijo que existe una conspiración que busca desestabilizar varias funciones del Estado. Eso es lo que estamos viendo. Lo que quieren es tomarse vía llamémoslo así, un intento, Dios mediante, pues fallido que han tenido de golpe legislativo, para con eso controlar los entes regulatorios y de control y buscar la impunidad de quienes durante los últimos 14 años anteriores venían lucrando del Estado. Pero como dice nuestra gente, la gente popular, dice, pero ustedes también como que entregan papaya. Me refiero a la gente que hace política, ¿no? Porque están haciendo unos méritos ahí y obviamente hay unos roces, unas asperezas que deberían ser ya sobrepasadas en cualidades positivas. Hay que construir, producir, ser proactivos en este país, pero la verdad que hay algunas instituciones que nos están debiendo. Bueno, eso es lo que nuestro bloque legislativo, que es la parte que desde el legislativo me compete a mí, digamos, buscamos siempre. Si ven nuestras propuestas, nuestros aportes en las comisiones, en el pleno, siempre ha sido buscar la generación de empleo, la mejor educación, la mejor salud para los ecuatorianos, vía leyes que hagan funcionar mejor y cambiar el modelo del Estado que nos dejaron. Nos dejaron un modelo de Estado donde durante 14 años lo que buscaban era algunos la impunidad luego del robo, otros un control absoluto del Estado para perennizarse 300 años en el poder, decían, y eso es lo que tenemos que cambiar. Vamos a seguir en el camino que el pueblo eligió en las urnas en abril, con Guillermo Lasso presidente, un Ecuador democrático, un Ecuador republicano, un Ecuador con independencia de poderes, y eso es lo que el Ecuador quiere, poder trabajar. Empleo es el foco y por eso ahorita tenemos presentada en la Asamblea como económica urgente la ley de inversiones. Ahorita lo más importante que puede hacer el legislativo es tratar y de ser el caso, pues en algunas cosas, Dios mediante, mejorar incluso la ley de inversiones, para luego pasarla. 7 de cada 10 ecuatorianos necesitan empleo formal y no lo tienen. Y eso es lo que la ley de inversiones va a traer para el Ecuador. La generación de 2 millones de empleos durante los próximos 4 años. Asambleísta, esa palabra que utilizó me gustó mucho. Ahorita. Ya hablar del pasado, ustedes ya tienen 9 meses en el Estado, en el gobierno, están administrando. Y seguir hablando del pasado como que ya no gusta. Bueno, no, el pueblo que olvida su pasado puede cometer el error de repetirlo, ¿no? Entonces tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir. Y ahorita donde quiere ir el Ecuador es a la generación de empleo. Nuestro presidente Guillermo Lasso prometió y cumplió dar créditos que parecían imposibles, a 30 años al 1%. Ya van como 30 millones de dólares del primer desembolso inicial que va a haber de 100 millones de dólares de los créditos entregados. A 30 años plazo al 1%. No conozco yo en el mundo un crédito en mejores condiciones para los ciudadanos en ningún país. En este caso, pues en Ecuador, con Guillermo Lasso, tenemos eso. Prometió el aumento de $100 al salario básico unificado y ya en el primer corte que hubo de año calendario subió $25. Los primeros 25 de 4 subidas que le corresponden al presidente Lasso. Él prometió vacunar a 9 millones de ecuatorianos
y se ha excedido y por mucho esa meta. Ya estamos 85% de los ecuatorianos plenamente vacunados. Es un gobierno que lo que promete lo cumple, lo que dice lo hace, y tenemos un Ecuador diferente, un Ecuador honesto. No han habido casos de corrupción, ni siquiera en el proyecto social más grande de la historia del Ecuador, que fue la vacunación, donde se movilizó a todo el país para un fin que en este caso era la salud de los ciudadanos, sin una sola denuncia ni acusación de corrupción. Eso era impensable y eso es lo que ahora tenemos los ecuatorianos. Entonces tenemos un nuevo Ecuador por delante y con mucha fe tenemos que ir, y ahorita el foco es la generación de empleo. Por eso la presentación de la ley de inversiones en la Asamblea Nacional, y ojalá tengamos como cuerpo colegiado en la Asamblea la madurez política y el amor cívico para tratarla y pasarla lo más rápido posible. Pero también subió el precio de la gasolina, eso pegó durísimo. La delincuencia también nos está llevando en peso. Ese tipo de cosas también fueron muy negativas, siguen siendo negativas, y eso obviamente duele en el bolsillo, y otra cosa duele en el alma. Bueno, importante tocar esos puntos. Guillermo Lasso no subió el precio de la gasolina. Los combustibles son un derivado del precio del petróleo, y el precio del petróleo ha subido internacionalmente. Y cuando el presidente Lasso asumió, había una ley que ajustaba el precio del combustible de los combustibles a nivel local, de acuerdo al precio internacional del barril de petróleo. Lo que hizo el presidente Lasso fue más bien congelarlos. Entonces, tomó la medida importante para la ciudadanía ecuatoriana y políticamente fuerte de congelar el precio de los combustibles, sobre el extra, el Ecopaís y el diésel. La Super, que es para quienes tienen autos de lujo, ese sigue moviéndose a precios internacionales. Pero el Ecopaís y el diésel desde el año pasado quedaron congelados. Y en cuanto a la seguridad, pues ha emprendido una lucha contra el narcotráfico. Se han decomisado 221 toneladas de cocaína. Eso es miles de millones de dólares que le ha afectado a este narcoestado en que querían meternos. Y esa lucha contra el narcotráfico no hay otra que o ceder ante ellos o lucharla. Y gracias a Dios tenemos un presidente como Guillermo Lasso que con firmeza ha tomado el camino quizás más difícil, pero correcto para el Ecuador, para nuestros hijos, para salir de este narcoestado donde tenían a todos nuestros chicos con la H vendiéndose en cada esquina, y un gobierno entregado al narcotráfico. Eso se acabó con Guillermo Lasso y tenemos ahora un país que lucha por la salud y el bien de nuestros jóvenes, de nuestros hermanos ecuatorianos, y parte de esa lucha es la lucha contra el narcotráfico que tenemos como país que darla. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante este daño social tan grande que le hacen al mundo y al Ecuador estos narcodelincuentes. 7:45, estamos con el ingeniero Guido Chiriboga, asambleísta por Creo. ¿Cómo le va, Guido? Un gusto saludarlo, espero se encuentre bien de salud junto a su familia. Ustedes piensan en aprobar la ley para la atracción de inversiones, ustedes están pensando en cómo generar empleo, pero de manera paralela vemos que otros bloques están interesados en crear una comisión para evaluar el trabajo de la presidenta de la Asamblea y los vocales, en que se califique de manera inmediata uno de los dos proyectos para la derogatoria de la reforma tributaria, y 3, que se apruebe finalmente el informe para conceder amnistía a 269 líderes sociales, entre ellos indígenas. Entonces parecería que las prioridades al interior del Parlamento van en función de las propias coyunturas de las fuerzas políticas. En el caso de Pachakutik, son 9 los que se autoproclamaron como los rebeldes, ¿no? Quienes han dicho no están de acuerdo con la política de la presidenta de la Asamblea, que es parte de Pachakutik. ¿Cómo se interpreta, asambleísta, aquello que cuando el bloque oficialista, que sí, tiene 12 parlamentarios versus
los 48, 49 de UNES y esta división parcial en Pachacutic, es como que se están en otro mambo. Bueno, y créeme que en el mismo mambo que ellos no quisiera estar. Déjame tocar los puntos que aludiste. La creación de esta comisión que quieren hacer es de verdad abrir una ventana sobre algo que en la mente de ellos ya está prejuzgado. Puedes creer que habían propuesto una comisión poniendo nombres sin siquiera consultarle a los legisladores cuyos nombres ponían ahí, sin recoger la firma, ya rayando en ilegalidades. Y la idea de eso era justamente para tener ya un resultado predefinido de dicha comisión. Comisiones permanentes ya hay en la Asamblea Nacional, la Comisión de Transparencia, la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde podrían tratar estos temas que ellos buscan hacer, y está el Consejo Administrativo Legislativo, el CAL y la Unidad Técnica Legislativa. O sea, hay todas las instancias requeridas dentro de la Asamblea Nacional para hacer lo que ellos ahora quieren hacer a dedo con un resultado preestablecido. Esa es la idea de esa comisión y eso no podemos permitir. La derogatoria de la reforma tributaria que indicabas es, de acuerdo a nuestra Constitución, y los legisladores lo saben, o deberían de saberlo por lo menos, es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo la creación y la derogación de impuestos. No puede la Asamblea crear impuestos, gracias a Dios. Entonces, están queriendo arrogarse funciones que no les compete como asambleístas, que nos toca legislar y fiscalizar. No, y la Constitución es muy clara en cuanto a la iniciativa tributaria. Y sobre las amnistías, todos recordamos octubre de 2019, cuando quemaban Quito, quemaron la Contraloría. Qué raro que todos los edificios de Quito, justamente la Contraloría, fueron a quemar. Es una demostración más de lo que buscan es impunidad. No vamos a olvidar los daños ocasionados a nuestra querida ciudad de Quito. En Cuenca también hubo muchos daños materiales y personas afectadas por la gente que ocasionó terrorismo. Recuerden la pedrada que le pegaron a un periodista, creo que de Teleamazonas, mientras caminaba ejerciendo su derecho al trabajo. A los policías que los asaltaron, a las policías mujeres que fueron violentadas en su integridad física. Hubo un policía secuestrado que lo subieron a un estrado en un pseudo coliseo y para demostrar un abuso de poder terrible, y el gobierno de ese entonces y la ciudadanía en octubre del 2019 sufrió enormemente. Estaba Quito secuestrada, el país congelado, la gente perdió trabajo, ingresos, tranquilidad, y eso no puede ir a la amnistía. Aquí no somos amnésicos para olvidarnos de lo sucedido. Lo que ellos quieren es impunidad, y eso es lo que no podemos permitir. 7:50, el asambleísta Guido Chiriboga, asambleísta del oficialismo de Creo, está aquí en Huancavilca, en nuestro espacio Contrapunto de opinión y entrevistas. Entonces, seguramente, asambleísta, lo que hoy va a suceder en el Consejo Político de Pachacutic, convocado por Marlon Santi, su coordinador, podría finalmente dirimir este lío, esta bronca, el pleito entre los 9 que se han ido al molino de UNES y una facción del Partido Social Cristiano, a fin de que superen este escollo. Se lo pregunto porque la idea es que los bloques que en su momento conformaron la denominada Alianza Nacional, ¿no? Cuando se designaron las autoridades, cuando ustedes como el bloque oficialista también consensuaron votos con el bloque de independientes, que son parte de este bloque de la Alianza Nacional, pueda fluir la asamblea, ingeniero, porque si continuamos en esta especie de pugna, donde cada acción se mide en función del cálculo político, el país no va a avanzar. Y si el país no avanza, no se logran los objetivos de fondo como la creación de empleo, por ejemplo.
Yo creo que le atinaste exactamente. Lo importante para el Ecuador es la generación de empleo. Tenemos muchas leyes que el presidente ha remitido a la Asamblea que aún no se tratan. Por ejemplo, la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, que la idea ahí es que los chicos puedan escoger sus carreras y facilitar el acceso universitario a las carreras que los chicos quieran tomar. Y eso todavía no la trata la Asamblea, por más que fue remitida hace 7 meses atrás. La ley de libertad de expresión, tampoco. La ventaja con la ley de inversiones, ahora de fomento de inversiones, es que entra económico urgente. Entonces ahí la Asamblea tenemos 30 días, que ya empezaron a correr desde antes de Carnaval, para tratarla. Entonces está en la Comisión de Desarrollo Económico y tiene que tratarse 2 veces en el Pleno, pasando siempre por la comisión pleno, y eso debe de darse dentro de los 30 días de presentado. Entonces, al ser económica urgente, le quita a la Asamblea esta incapacidad de poder tratar ciertas leyes como la LOES o la de libertad de expresión, muy importantes para el Ecuador. Pero lo más importante que tenemos que hacer es la creación de empleo. Y eso es lo que vamos a fomentar y a generar 2 millones de plazas de empleo en estos 4 años. La ley de inversiones es una parte fundamental de ello. Tenemos ya, desde el Ecuador Open for Business, que hubo en Quito el año pasado, un portafolio de aproximadamente 30 mil millones de dólares en interés de inversiones, que están esperando un marco regulatorio en alianzas público-privadas, en zonas francas, en mercado de valores, que requiere el inversionista para venir acá, y que no se vayan con esos empleos a Guatemala, República Dominicana o Perú, que vengan para el Ecuador. Eso es lo que requerimos, eso es lo que el Ecuador espera y quiere, y eso es lo que vamos a lograr con esta ley de fomento de inversiones, que es lo más importante que tenemos ahorita en la Asamblea. Más importante que estar en la política interna, tenemos que estar en la generación de empleo, que es para lo cual los ecuatorianos eligieron un cambio el 11 de abril, y Guillermo Lasso nos ha trazado en ese camino a todo el Ecuador. Ahora, hablemos del detalle. ¿Habrán incentivos tributarios, como por ejemplo exoneración por determinada contratación de colaboradores o de empleados? O también podríamos ampliar algo sobre la creación de zonas francas, ¿no? Que era algo que en su momento existió, pero por un periodo muy corto en el país. ¿Cuáles son las fortalezas de este proyecto de ley para atraer inversiones, asambleísta? Bueno, te lo divido en 4 capítulos. Zonas francas, como bien indicas, y eso sí trae beneficios tributarios, porque no sirve para nada exportar impuestos. Ningún país va a crecer sus exportaciones exportando impuestos. Entonces, las zonas francas son hechas para atraer a exportadores que, operando desde Ecuador, trabajen la materia prima, la conviertan en productos terminados y se exporten. Lo que va para el consumo local, eso sí tiene que pagar los impuestos adecuados para mantener una competencia justa y sana con las inversiones que están ya dentro de la territorialidad normal tributaria en el Ecuador. Entonces, la zona franca es para atraer nuevas inversiones, y eso genera empleo para el sector exportador. Tienes también las APPs, que son inversiones grandes en proyectos donde se hace una asociación público-privada para que ese capital privado que quiere venir al Ecuador a hacer, por ejemplo, un pedazo de carretera o cobrando un peaje, la haga con su riesgo, pero el bien, el activo, la carretera, luego del periodo siempre pasa a ser de propiedad de los ecuatorianos, y la administra el operador de la APP, y luego de un periodo, 20 años, se revierte ya la administración y el bien también, que nunca se lo cedió, a el Estado ecuatoriano. El mercado de valores también tiene que pasar a funcionar, y no funciona como tal. Uno, cuando empieza un negocio, tú tienes por un lado en el balance aquí, para los contadores que nos escuchan, el activo, y en el otro
el pasivo y el capital, o sea, deuda o patrimonio, deuda o inversión. Acá solo nos financiamos con deuda. Deberíamos de poder financiar los negocios también con inversión, con capital, con patrimonio. Y para eso se necesita un mercado de valores que funcione, y eso es lo que la ley va a regular y facilitar. Y de ahí hay un cuarto capítulo que corrige, actualiza temas como, por ejemplo, que las notarías puedan aprobar temas notariales con vía firma electrónica. Entonces tú vas a poder ya no sin ir al notario, desde un teléfono inteligente, poder hacer tus trámites notariales. Entonces, también reduce muchísimo los requerimientos de documentación y burocracia que le han puesto a las construcciones. La construcción genera muchísimo empleo y le ponemos dificultades innecesarias a los procesos de construcción de viviendas. Entonces, se facilita también y faculta un más expedito proceso de registro de las construcciones de nuevas viviendas. Entonces, es una ley que facilita la generación de empleo y la vida de los ecuatorianos y la actualiza y moderniza, como por ejemplo con las notarías digitales. Bien, agradecemos la comparecencia del ingeniero Guido Chiriboga. Él es parte de las filas de Creo, del oficialismo, ha hecho su exposición en torno a la importancia del proyecto de ley para atraer inversiones, pero también se ha pronunciado y de manera categórica sobre las distintas acciones, los intereses de otros bloques que parecería se olvidan que hoy la prioridad es la generación de empleo. Edison Casañas. Sin duda alguna, trabajar porque eso es lo que todos queremos, todos los ecuatorianos queremos, y ustedes tienen una gran responsabilidad, ingeniero Chiriboga, en la Asamblea Nacional, de dar también una luz, un camino a esa labor que está haciendo el presidente de la República. Y obviamente todos queremos paz, una paz política, progresar, tener un futuro distinto, y ustedes también son parte de esa gran responsabilidad. Así es, muchas gracias por este espacio tan importante en Radio Huancavilca, y compartir pues con nuestros radioyentes y hermanos ecuatorianos que tenemos la responsabilidad como asambleístas, todos mis colegas y yo, de enfocarnos en lo que los ecuatorianos necesitan, y no necesitamos nada tan urgentemente como generación de empleo. Eso es lo que tenemos al frente para esta semana. Los legisladores que se dediquen esta semana a buscar politiquear, a buscar espacios internos, a buscar desestabilizar, quedarán desnudados ante la ciudadanía como quienes priman sus intereses políticos personales por encima de los intereses de los ecuatorianos. Cualquiera que se oponga al trámite adecuado y expedito de la ley de inversiones se está oponiendo no a este gobierno, se está oponiendo a la generación de empleo. Eso es lo que tenemos que entender los ecuatorianos. El foco de los asambleístas en este caso, y de todas las autoridades electas en el Ejecutivo, lo es así por supuesto, es la generación de empleo. Eso es lo que tenemos que lograr, que atraer, ser un país atractivo para la inversión, para que vengan las grandes inversiones, se instalen en el Ecuador, no se vayan a otros países y generemos empleo. Eso es lo que tenemos que hacer, y dejar de politiquear y dejar de desestabilizar por codazos para buscar un mejor carguito, o buscar la impunidad, o buscar esconder los robos de mi primo, o buscar incluso la quema de la Contraloría como lo vimos en el 2019. Eso no lo podemos permitir. Como ecuatorianos es el momento de trabajar por el Ecuador, por la generación de empleo, y de enfocarnos en este caso en aprobar la ley económica urgente que tenemos en la Asamblea, que es la ley de fomento de inversiones. Bien, gracias Guido, que tenga un excelente inicio de semana. 8 en punto. ¿Sí? Buen día.